Ok, listos al próximo, la tercera sesión de la conferencia sobre la Biblia y la teoría crítica de raza. Voy a aquí sacar mis notas. Un momento. Okay. Sí, ahí sí. El que necesite notas, ahí el hermano Rodolfo las está pasando. Vamos a pedirle al Señor, ay, falta una. Vamos a pedirle al Señor otra vez que nos guíe, que nos ayude, que nos dé su luz. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros, porque tu Espíritu Santo nos habla por medio de las Escrituras. Te pedimos, Señor, ahora que nos ilumines esta próxima sesión, que hagas que nuestros corazones crezcan en afecto hacia ti. Gracias por esto, gracias por la bondad que tú tienes en platicar con nosotros y darnos tu revelación. En el nombre de Jesús, amén. Esta sección se titula La justicia social de Cristo, y la verdad es de que la justicia social de Cristo solo es justicia propia. No le tiene que poner otra palabra enfrente de eso. La justicia de Dios es la justicia verdadera. Entonces, en eso vamos a fijarnos un poco. El Colosenses capítulo 3, yo creo que vale la pena leer, leamos un poquito la introducción aquí. Colosenses 3 empieza con un llamado a fijarnos a Cristo. Cristo es identificado como el Rey, ya vimos eso, el Creador, en el que se ancla toda la existencia. Él, como vimos en la clase pasada, en el discurso pasado, Él es el pececito de todo el acuario, la cual somos nosotros solo un adorno de ese acuario. Entonces, Pablo saca a relucir la identidad de Cristo y el parentesco de Cristo con su pueblo, es decir, la conexión que uno, el cristiano, el creyente, tiene con Cristo, es lo que saca las cualidades, las características de la iglesia basadas en la persona de Cristo. Todo tiene su ancla en lo que Él es, en su obra, en su identidad. La persona de Cristo, la cual es la palabra de Dios es una muestra de la persona de Cristo, y el cristiano no puede evitar que su pecado sea sofocado por el peso, la gloria y la bondad de las excelencias de Jesús. Al conocer más a Jesús, el pecado de uno desvanece porque el amor a Cristo crece y el amor a las cosas vanas desvanece. Amar a Cristo más es pecar menos. Nunca en esta vida vamos a poder amar a Cristo perfectamente. Siempre va a haber este elemento de pecado. Y yo creo que la Escritura da razones por qué este elemento de pecado se queda en nosotros en esta vida. Pero no es hasta la glorificación que nosotros perfectamente amamos a Cristo. Pero en esta vida sí desvanece, tal vez tiene 2 pasos para atrás y desvanece otra vez así. Y uno crece y crece y crece más en amor a Cristo y en rechazando el pecado. Dice el escritor Patrick Schreiner en el libro The Kingdom of God and the Glory of the Cross, el reino de Dios y la gloria de la cruz. Dice, la teología de Pablo se centra en Cristo como rey mesiánico. Esta teología fundamenta todas las instrucciones de Pablo en la comunidad del rey.
Porque Cristo ha sido coronado rey, la comunidad necesita estímulo para vivir como ciudadanos de una nueva ciudad. Por lo tanto, el reino es la fuerza gravitacional de toda la teología e instrucciones. Cómo ser ciudadanos del reino de Dios. Cómo vivir dentro del reinado de Jesús. Y estamos viviendo en el reinado de Jesús espiritualmente aquí. Es una colección de ciudadanos en Cristo. Pero ese reino espiritual de Cristo se va a hacer físico también en un futuro pronto, yo espero, yo creo también. Bueno, los oponentes colosenses de Pablo imponían a los creyentes requisitos que eran ajenos a la Sagrada Escritura. Y estas cosas se parecen mucho a la TCR y en interseccionalidad. Tienen muchas cosas que se conectan. Y ahí comenzando con la naturaleza moralista de los filósofos colosenses, se consideraban a sí mismos como ascendidos, como mejores a los cristianos de esa era y también ahora. Estos nuevos teólogos piensan ser más moral, más despiertos, que es de donde viene la palabra woke, son más sofisticados en su entendimiento de la Biblia. Eso es lo que piensan ellos. Los adherentes de la TCR relegan a aquellos que negarían los tales principios o se resisten a su uso como más bajos, menos informados o incluso activamente racistas. Somos racistas porque rechazamos las doctrinas y teologías de ellos. Entonces, bueno, yo estoy, lo que me han dicho a mí personalmente es de que yo sin intención estoy pecando contra mi hermano afroamericano. Eso es lo que, porque yo digo que no es oprimido el hermano afroamericano, el hermano negro. Yo digo que es pecador igual a todos nosotros. Esto ha golpeado al mundo evangélico como nada antes y está cortando algunos de los lazos más estrechos y conservadores, como ya vimos en los seminarios, en las universidades y aún en las iglesias propias. Y el mayor peligro de TCR interseccionalidad fue también el mayor peligro que Pablo detectó en la herejía colosense. Cristo está sublimado, su persona y obra se vuelven secundarias. Útil principalmente como un medio para encajar los temas de la justicia social en su enseñanza, es decir, Cristo, la vida de Cristo, la obra de Cristo vale más como ejemplo. Él fue un revolucionario ejemplo para nosotros y así como Cristo fue, debemos de ser nosotros en contra del gobierno romano, digamos. Los romanos oprimían a los judíos, así entonces el gobierno americano ha oprimido al afroamericano y nosotros debemos ser como Cristo a luchar contra el gobierno americano, así, de esa misma manera. Ya ven cómo revisten la teología y doctrina. Su persona y obra se vuelven secundarios en lo de Cristo, por lo tanto socavando, es decir, se meten por debajo y le quitan el piso. Toda la estructura de apoyo de la Escritura sobre la cual Cristo estableció su ministerio. Y con esto los proponentes de la TCR eliminan a Cristo de su contexto teológico y lo colocan entre los revolucionarios, como Che Guevara, como Lenin, como el coreano, ya me olvido de su nombre, Kim Jong-un. Mao Zedong es el chino, Pol Pot, Kim Jong-il, el fundador del Estado comunista de los coreanos que está ahora. Todo eso. Ellos mismos son revolucionarios, Fidel Castro, por supuesto.
Hugo Chávez. Ellos todos son revolucionarios siguiendo el ejemplo de Cristo. Bueno, eso es lo que quisieran pensar ahí. Vamos a ir ahora en esta sesión, a ver, en el capítulo 3, del 1 al 15. Vamos a leer esto primero y después vamos a entrar en la exposición. Si habéis pues resucitado con Cristo, aquí en Colosenses capítulo 3, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahí ya es fácil decir, ahí ya estuvo. ¿Qué más se tiene que decir? Pero sí hay alguna exposición que se puede dar. En la primera sección, es encabezado, le puse una nueva vida. Colosenses 3 del 1 al 4. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es decir, pongamos la vista hacia arriba. ¿Y qué es lo que estamos viendo cuando estamos viendo hacia arriba? Porque uno puede decir las nubes, las estrellas, la luna, ¿Qué es lo que estamos viendo? Eso no es lo que se está refiriendo Pablo. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Ahí dice muy bien, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ahí Él ha empacado como dicen en inglés, un suite, que significa como una colección de teología. Toda una colección, un arsenal de armas o un tesoro de varios tipos de diamantes y oro y lo que sea, precioso. Porque dice Cristo, quien es el ungido de Dios, el Mesías, sentado a la diestra del Padre o Dios, es decir, el Mesías que ha completado su ministerio terrenal, ha dado sacrificio, ha entrado al lugar santísimo, ha comprado la redención para su pueblo y ahora está intercediendo al lado del Padre. Miren, ahí estamos viendo hacia arriba. Al meditar en estas cosas,
estamos meditando en la teología que se nos ha dado por medio de la palabra. Y por eso es que digo que en la mente del cristiano que está enfocado en las cosas de Dios, esto sofoca, esto quita el oxígeno de estas doctrinas y teologías que dicen, a ti te quitaron algo. Varias razas te deben algo. El país te debe algo. Que es lo que enseña la TCR y la interseccionalidad. Que quitan, este es como, de ahí es la fuente de los pensamientos del cristiano. Es Cristo mismo. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, cuando Oscar Romero dice, solo hay reconciliación cuando la tierra se regresa al pueblo, está poniendo la mira en las cosas de la tierra. Por eso es que Carlos Marx, no sé cómo se pronuncia en español, Karl Marx, él dijo que la religión es como una droga que aplaca al pueblo. The opiate of the people. Decía eso él porque si el cristiano verdadero, el creyente, escucha las ideas de Marx, él va a decir, esto no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo ningún pleito. Pero aquel que no tiene la esperanza de Cristo en su corazón, Marx es, a eso me voy a unir, a hacer revolución, porque hay un canal para la amargura que tiene el no creyente. Pero al poner la vista en Cristo, ¿dónde se va la amargura? Se desvanece, se deshace, se destruye. Al resucitado entonces se le dice, ponga la vista en Cristo, habéis muerto a vuestra vida y la vida está escondida con Cristo de Dios. Dicen que el legado de la esclavitud es la razón por qué la raza afroamericana en los Estados Unidos no puede prosperar. Y de que este legado es una deuda que le tiene el país y todos de la raza blanca a la raza negra. Pero si usted lee la literatura, los libros escritos por un señor que se llama Thomas Sowell, y la verdad es que yo no sé si él es creyente, nunca ha dicho, pero su perspectiva parece ser algo cristiano. Bueno, Thomas Sowell, un libro reciente que escribió que se llama Discrimination and Disparities, discriminación y disparidades, yo creo que se tradujera. Habla de cómo la generación muy siguiente, la después de la Guerra Civil de América, donde se libraron los esclavos, esa generación se dedicó al trabajo y prosperaron mucho. Y tuvieron un avance mejor que el avance de la raza blanca de esa era. Y no tenían ninguna de las ayudas del welfare o las ayudas de todas estas cosas que pasaron con Lyndon Johnson en la era de la gran sociedad, las ayudas del gobierno. ¿Qué es lo que hicieron las ayudas del gobierno? Rompieron la familia. Y ahí fue donde decayó la sociedad, la comunidad del afroamericano. Cuando la familia estaba junta y luchando para prosperar, ahí es donde ellos, y muy cristianos, porque fue un legado muy cristiano que ellos tuvieron. De ahí salió una teología fuerte, teología más o menos calvinista. Y entre ellos tenían un estudio de la Biblia profundo, amaban a Cristo, y muchos de ellos todavía lo hacen. Pero al perder eso es donde se derrumbó la comunidad. No fue por el racismo, sí fue por el racismo, otro tipo de racismo que nadie habla. Y esa es como paternalidad, es decir, los tratamos como bebés.
Y eso también al latino. Ay, qué pobrecito el inmigrante que no puede hacer nada, el ignorante que vino aquí. Ay, pobrecito, démosles todas las asistencias. Están tratando de hacer lo mismo con los latinos. Es una paternalidad que hace bebés del gobierno al latino. Bueno, ya me salí del tema. Pero el cristiano busca y pone la mira a Cristo, y nuestra vida está escondida en Cristo. Y la última esperanza, seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, nosotros no estamos la esperanza mundial. Aquí quiero tener casa, aquí quiero tener terreno, aquí quiero ser rico, lo que sea. Mi esperanza está en Cristo. Y si soy pobre, gloria a Dios. Y si soy rico, gloria a Dios. Pero yo obro y hago el trabajo con lo que Dios me ha dado. Y así uno no se amarga. El próximo encabezado es del 5 al 10. Entonces Pablo dice, ya que tienen esto por sentado, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones. Ahora, aquí este mensaje lo di y es un mensaje completo, el verso 5, y tal vez es mucho más profundo de lo que le voy a dar ahorita. Todo lo que le voy a decir es de que esto tiene que ver específicamente con el uso del género, con el sexo. Y las impurezas que habla Pablo aquí, la fornicación, pues es el sexo fuera del matrimonio, la impureza, las pasiones, malos deseos. Todo esto es una preocupación indebida en el placer y los deseos carnales del cuerpo. Y tiene que ver con todo lo del género, homosexualidad, amoría, todo el LGBTQ, que todo es una idolatría de la persona misma. Por eso es que dicen, no, tú no le puedes decir a tus hijos o hijas cuando nacen, y en el idioma español ni es posible decirlo. Porque en el idioma español, hijo e hija ya tiene género, ya tiene sexo. Tú no le puedes decir a lo que le has dado a luz qué es lo que es. Esa cosa tiene que decidir lo que es varón o hembra o otra cosa, tiene que decidirlo. Es decir, es una idolatría en sí, porque la definición de lo que es no viene desde arriba, no viene de Dios, sino que viene de algo por adentro, algo inventado. ¿Y qué es lo que dice la Biblia del corazón del hombre? Es malo, es depravado, es mentiroso el corazón del hombre. Y cuando digo hombre, yo digo hombre y mujer. De la humanidad, el corazón de la humanidad. Entonces, de eso se trata eso. Y entonces vuestro cuerpo terrenal es muerto al pecado, pero él no está diciendo que es muerto en sí. Es muerto al pecado, ya no responde al llamado del pecado. Considerad nuestros cuerpos muertos al pecado. Y por supuesto, todavía existe el pecado en el cristiano, porque eso es lo que nos dice Primera de Juan. Pero, es decir, ya no nos ordena el pecado, especialmente el pecado sexual que habla aquí en el verso 5. Y entonces por eso dice Pablo, la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Y yo pienso aquí que Pablo tiene en mente pues los de Sodoma y Gomorra. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Ese es el mismo hilo que él tiene. Miren cómo Pablo está como vestido, está adentro del agua, bajo el agua de la palabra de Dios. Él respira el agua de la palabra de Dios. Y él cuando piensa en Biblia. Y por eso es que él se está refiriendo en algo que él ya tiene por adentro, que es la narrativa del Torah,
de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, por seguro. Pero él dice en el verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Nosotros también, en ese mismo camino. Desechad también vosotros estas cosas. Ahora aquí entramos en algo que me interesó bastante en este estudio. Veamos el libro de Números, capítulo 16. Aquí una narrativa larga. Yo creo que no hay tiempo para leerla toda. Cuando hice este sermón, leímos todo el capítulo porque tenía muchos más sermones que dar. Así es que tuvimos el espacio. Pero aquí le vamos a dar un vistazo rápido. Número capítulo 16. Miren ¿qué es lo que debemos desechar primero? Aquí la lista. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez o abusivo y la mentira. En Números capítulo 16 tenemos la narrativa de Cora o Coré. Y bueno, yo le escribí Cora aquí, disculpe, es Coré. Y su rebelión, la rebelión de Coré. Dice, y se rebeló Coré en el primer verso de Número 16. Hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Se alzaron contra Moisés, miren, tienen amargura, tienen envidia, tienen ira, tienen enojo. Y se alzaron contra Moisés juntos con algunos de los hijos de Israel 250 jefes escogidos en la asamblea, hombres de renombre, es decir, ya tenían buena posición y serán bendecidos por Dios. Pero ellos se alzaron contra Moisés, se juntaron contra Moisés y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Y cómo es que nosotros? Y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Es decir, tú tienes una atención de Dios más que yo, ¿por qué no a mí también me das lo que tú tienes con Dios? Es lo que dice Coré. ¿Qué es eso? Una envidia, una ira, un enojo, una malicia. Y lo está abusando con lo que dice. Miren cómo reacciona Moisés. Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. ¿Qué sintió Moisés? Yo pienso que tal vez sintió, oh, lo ofendí. ¿Qué he hecho con él? Discúlpame. Pero Moisés se levanta otra vez. Habló Coré y a todo su grupo diciendo, mañana temprano el Señor... Oh, disculpe. Sí, ahí estamos. Habló a Coré, Moisés. Mañana temprano Jehová, el Señor, mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará así aquel, quien él escoja, lo acercará así. Haced esto, Coré, y todo vuestro grupo, tomad incensarios para vosotros, poned fuego en ellos, echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor, y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya, mire, hasta se enojó Moisés también. Basta ya de vosotros, hijos de Leví. Es decir, Coré es levita y tiene el privilegio de trabajar alrededor del tabernáculo, pero no era suficiente para él. Aquí entonces hay unas virtudes, las virtudes que vemos en el verso, en el Colosenses 3, miren, Colosenses 3, capítulo 3, verso, a ver. Aquí está el verso 12. Como escogidos de Dios, santos, amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportando unos a otros. Estas son las virtudes que existen en la comunidad del reino de Cristo, las cuales se suponen deben estar presentes en el pueblo de Israel, ahí con Moisés. Y yo pienso que Pablo en su consideración y meditación teológica tiene la historia de Coré
en mente cuando está escribiendo esto en Colosenses. Y aquí entonces vemos que hay falta de compasión por medio de Coré en el verso 2 de Números 16 y en el verso 41. El día siguiente, en el número 16, verso 41, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Si se acuerdan, el Señor castigó a Coré. Y ellos están murmurando en contra de Moisés, y es una mentira porque ellos saben que Dios mismo es el que ha castigado a Coré, pero ahora están sin compasión, sin paciencia, sin bondad, sin humildad, hablando de ellos. Miren, son envidiosos también, no tienen bondad, porque lo opuesto de la bondad es envidia, lo opuesto de la compasión es el enojo, la ira, la cólera. En el verso 6 se ve o en el 10 digo, en el 10, ¿y qué se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo? ¿Pretendéis también el sacerdocio? Dice Moisés a ellos, que quieren el sacerdocio. Ellos quieren estar más cerca de Dios a la fuerza, que Dios los llame, pero Moisés le ha dicho, Dios es el que da esto. ¿Cómo puedo dárselos así? Como que si fuera una riqueza, como que si fuera una moneda. Dios es el que decide. Hay falta de humildad ahí también, son arrogantes. En el verso 9, mire, ¿no es suficiente que el Dios de Israel los haya separado del resto, hablando con Coré, Moisés, de la congregación de Israel para acercaros así a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo? ¿No es suficiente ser levita? No, para Coré no. Él necesitaba más. No es suficiente la bendición de estar aún en el pueblo de Israel, pero quiere más. Y ahí le hace falta entonces humildad porque él pues quiere más. No tiene paciencia tampoco, como aquí los frutos en el verso 12 de Colosenses 3. Y al fin no soporta y no perdona al pueblo. Ahí son desobedientes y desagradecidos. Miren, en el verso 14 de Números 16. En verdad tú no nos has traído a una tierra que mana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Les sacarías los ojos a estos hombres? No iremos. No tienen ningún perdón, ninguna buena palabra para Moisés, quien Dios lo ha usado para librarlos de la esclavitud, pero Coré y los demás no tienen ninguna paciencia, ningún perdón para Moisés. Ellos no tienen estos frutos entre ellos. ¿Ya ven las conexiones ahí? La predicación y la enseñanza de la TCR resulta en la misma rebelión de Coré. Es exactamente lo mismo. Tú te mereces más de lo que tienes. Tú has sido oprimido por otros que están encima de ti. A ti te ha pasado una gran injusticia. Tú eres alguien que te han maltratado. Esa es la predicación de la interseccionalidad y la TCR. Y no produce estos frutos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, las cuales carecían y no estaban entre el grupo de Coré. Dice este es un pasaje largo de Charles Simeon, el gran predicador puritano. Dice, ¿qué intuición nos da esto sobre lo que generalmente significa con el nombre de patriotismo? Si alguna vez hubo un gobernador suave y justo, fue Moisés. Si en algún tiempo hubo un ministro piadoso, cariñoso, diligente, fue Aarón.
Si alguna vez hubo un gobierno bien administrado, tanto en la iglesia como en el Estado, fue en ese momento. Si alguna vez la gente tuvo motivos para sentirse satisfecha y feliz, fue entonces. No había un solo motivo de dolor entre toda la gente, excepto el que había surgido únicamente de su propia perversidad, su detención en el desierto. Sin embargo, algunos demagogos rebeldes prevalecen para esparcir el descontento. Ahí está. La TCR y la interseccionalidad se encargan en encontrar estas como balloons desinflados entre los cristianos y las inflan para hacerlas más grandes y más problemáticas, para desunir al pueblo de Dios. Su rebelión fue contra el mismo Dios, dice Charles Simeon. Miren lo que pasó con Caín en Génesis 4. Este pasaje es tan profundo, me conmueve mucho. Y es algo que me ha ayudado en días difíciles. Dice Génesis capítulo 4, verso 5. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, es decir, la ofrenda a Dios. Dios no lo miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces Jehová, el Señor, dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Aquí está la amonestación tan bella y cariñosa de Jehová. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. La envidia al hermano es la raíz de todo esto. Porque el hermano blanco tiene más, o no tiene que ser de raza. Olvídense de eso. Porque aquel tiene más, el vecino tiene más. Él es culpable de un gran pecado. Me lo ha quitado lo que yo merezco. Y de ahí viene todo. De ahí viene el comunismo. De ahí viene el socialismo. De ahí viene la destrucción de millones de vidas. Y la derrumba de varios gobiernos. Miren qué feo es el pecado. Y aquí, ¿qué es lo que pasó con Caín y Abel? Si haces bien, dice el verso 7, no serás aceptado. Y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano, Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí está. Hermano y hermana, esa es una advertencia a nosotros. Si la envidia existe en su corazón, no deje que el pecado lo tome a su alma y lo envenene. La envidia no tiene lugar en el corazón del cristiano agradecido. Sigamos entonces aquí en Colosenses. Del 11 al 15, el encabezado número 3, el justo. Aquí hay una renovación en la cual no hay distinción, miren, entre griego y judío, es decir, gentil y judío, circunciso y incircunciso. Ya no hay distinción entre los que son del pueblo hebreo y los que son de los gentiles, porque son unidos en Cristo. Bárbaro, escita, o esclavo, o libre, es decir, uno que es dueño de cosas o uno que no tiene nada y tiene que ser esclavo, sino que Cristo es todo y en todos.
Todas las distinciones de la humanidad son abarcadas y abrazadas por Dios, por Jesús. País, religión, cultura, economía, todo es unido en una misma iglesia. Yo creo que algunos de ustedes han ido a la conferencia de expositores y me imagino que ahí hay unos hermanos que vienen de otros países que son multimillonarios y uno ni sabe. Está sentado al lado de un hombre que tiene varios terrenos de azúcar y de café, lo que sea, de la República Dominicana tal vez, de Guatemala, quién sabe. Pero ahí está a su lado adorando a Dios de la misma manera. Y esta persona, si es cristiano, tiene la misma convicción, la misma culpabilidad en frente de Dios y clama a Dios por el perdón igual a usted. Y esta persona, si pertenecieran a la misma iglesia, estoy seguro que compartiera de su riqueza en ayuda para el pobre que no tiene nada. Así es, esa es la comunidad de Cristo. La intención de Dios fue siempre la unión de todos los pueblos. En el Salmo 22 miramos ese detalle. Salmo 22, 22 al 29, miren. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, descendencia toda de Jacob, y es Israel. Glorificadle, temedle, descendencia toda de Israel. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación, mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán, los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre, todos los términos de la tierra. Ahí está. Todos los pueblos se unen bajo Cristo. La tierra se acordarán y se volverán a Jehová. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todas las grandes de la tierra comerán y adorarán. Miren que aquí está un aspecto físico de la comida, de la distribución igual. Y uno que es de la TCR y la justicia social dijera, mira aquí lo que estás leyendo se contradice todo lo que estás diciendo. No, hermano, este es un mensaje escatológico. Aquí este es el paraíso, este es el cielo, donde en realidad al fin la justicia de Dios va a reinar y no va a haber falta de nada. Esta es la esperanza. Entonces los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Y entonces, porque del Señor es el reino, el 28, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Miren los grandes, es decir, los líderes, los reyes, los pobres y los reyes. Todos se postrarán ante Él, todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. Es decir, Dios conservará su alma. Ahí entonces Dios une a todos. Revestíos santos y amados, dice Colosenses 3. De regreso. Colosenses 3, 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y, miren, santo de eso aún también tiene su significado muy especial. Santos es que son separados, apartados y purificados. Pero no solo eso, porque es fácil tomar un perro de la calle que está sucio, lavarlo y purificarlo, ¿verdad? Que ya no tenga pulgas y ponerlo en su casa y ignorarlo y ya no hacerle caso. Pero no solo es eso que hace Dios, sino que toma, usted que es perro o perra, yo también, no solo nos toma de la calle sucios, mugres, y nos lava y nos purifica y nos pone en su casa así, sino que también nos ama, nos da su caricia, nos da su atención.
santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Es decir, tierna compasión, preocuparse por otros. Bondad, benevolencia, beneficiar a otros. Humildad, ser modesto sin arrogancia. Mansedumbre, considera a los demás, no autoimportante, es alguien cortés. Paciencia, tranquilo mientras espera un resultado. Y soportando y perdonando, que se explican ellos solos. Y al fin dice, revestido sobre todo con amor, que es el vínculo de la unidad. Es decir, el amor hace que todo lo demás funcione. Es fácil perdonar a alguien que uno ama. Es fácil soportar a alguien que uno ama. Es fácil ser humilde ante alguien que uno ama. ¿Cuál es el amor? El amor es buscar el bienestar del otro y deleitarse en eso. El amor del Padre hacia su Hijo, el Padre se deleita en glorificar a su Hijo y se deleita en la glorificación de su Hijo, es decir, le da gusto ver que su Hijo prospere. Ya ven, el origen del amor es la Trinidad. Entonces, en nosotros, digamos en el matrimonio, el bienestar de mi esposa y verla prosperar me deleita a mí. Y ella también se deleita en verme a mí prosperar y crecer. Y ese es un círculo mutuo que se da energía y se refresca en ese amor. Eso también es la Trinidad. Eso también entre los hermanos en la iglesia. Ese amor da energía a todos los demás frutos, la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el perdón. Nunca se termina. Es como una fuente de electricidad que sigue y sigue y sigue. El amor es la interrelación fluida que hace que todas las demás cualidades dentro de la comunidad cristiana funcionen. Es el aceite del motor del carro. Si no hay el amor, el carro el motor se para. Y todo el motor se hace en una piedra sólida. No puede seguir. Y esta es la personalidad de Dios, esto amoroso que es Dios. Miren en el Salmo 65. Salmo 65. Del 1 al 13. Silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se cumplirá el voto. Oh, tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras transgresiones tú las perdonas. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti, para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Riegas sus surcos abundantemente. Allanas sus camellones. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes. Tus huellas destilan grosura.
¿Qué quiere decir? Que la grosura es delicia, es gusto, es bondad de Dios, su provisión. Destilan los pastos del desierto y los collados se ciñen de alegría. Las praderas se visten de rebaños, los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo si cantan la bondad de Dios, su cariño a su creación. Es la personalidad de Dios. Todo eso lo tenemos en Él. Dios nos llama a la santidad, que es la suma de todo lo que Dios es. Y Cristo lo dijo bien, sed santos como el Padre es santo. Y así es lo que se ve ahí. Al fin, el último pasaje dice en Colosenses 3, la suma de todo, dice el verso 15 del Colosenses 3, y que la paz de Cristo reine. Miren, después de haber leído Salmo 65 y reconocer tanto de lo que nos da Dios, de tanto de qué nos podemos fijar que Dios hace por nosotros, podemos vivir con la paz de Cristo reinando en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y aquí está la última cosa que dice, sed agradecidos. Sed agradecidos, porque eso derrite todo lo demás. Aquí entonces en el libro de Filipenses capítulo 2 del 1 al 15, ya es un pasaje más. Quiero notar solo un detalle y así terminamos esta sesión. Dice en el verso 12, así que amados, después de notar la sencillez y la humildad de Cristo, de que siendo Dios, Él no se aferró a eso, no consideró ser igual a Dios algo que aferrarse. Se despojó a sí mismo y se despojó en tomando la naturaleza de hombre. No es que se hizo no Dios, eso nunca pasó. Lo que pasó es que tomó naturaleza de hombre y así se humilló. Pero por esa humildad Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Yahweh, de que está sobre todo nombre. Y dice aquí en el verso 12, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuración ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay mucho. Pero eso es una distilación de todo esto. Así terminamos la tercera, nos falta una más y espero que puedan descansar un momento y seguimos adelante. Tenemos 2 sesiones más, una de preguntas y respuestas y después, no sé el orden, pero ahí vamos a ver. Gracias hermanos, así un pequeño refresco.